Egunon, buenos días. Adrián Zelaya, presidente de ECAI Center. ¿Qué es ECAI Center, Adrián? Egunon. Bueno, ECAI Center es a la vez una consultoría y un think tank, ¿no? Como consultoría nos especializamos en asesoramiento estratégico, fundamentalmente asesoramiento estratégico de entidades públicas y privadas en distintos ámbitos geográficos, ¿no? Además, como think tank, hacemos otro tipo de trabajos fundamentalmente en el ámbito estratégico socioeconómico. Desde hace algunas semanas, desde ECAI Center, estáis publicando diversos informes en los que fundamentáis la hipótesis de que la actual crisis vinculada con el COVID tiene una relación con la situación económica mundial. ¿Puedes explicar en un lenguaje sencillo cuál es vuestra visión desde este punto de vista socioeconómico? Bueno, tiene relación por un lado con los análisis que ya veníamos haciendo no solo nosotros, sino evidentemente muchos otros, sobre cuál era la situación de Occidente fundamentalmente en el momento en que se inicia la pandemia, la que venía produciéndose durante los últimos años, ¿no? En cuanto a un Occidente controlado básicamente por unas grandes corporaciones que estaban en una situación de, vamos a decir, de amenaza estratégica, desde tres puntos de vista. Una amenaza estratégica geopolítica en un mundo que habían venido controlando de forma muy clara y total desde los años 90 y que sin embargo cada vez les cuesta más controlar, sobre todo por el ascenso económico y político de China y de Rusia. Por otro lado, con una amenaza interna desde el punto de vista del control ideológico de las personas, muy relacionada con la expansión de Internet. Internet ha permitido flujos de información que han ido más allá de los medios de comunicación tradicionales y ha permitido que surja un ámbito de población creciente en el que se transmiten flujos de información, digamos, no controlados ideológicamente. Bueno, la élite ha intentado reaccionar muy rápidamente ante este problema, pues poniendo en marcha, por ejemplo, redes sociales muy controladas desde los servicios de inteligencia o desde las propias grandes corporaciones, estableciendo distintos instrumentos de censura, sobre todo en los últimos años, pero así todo, Internet continúa siendo un elemento clave para que esa élite vaya perdiendo progresivamente el control ideológico de capas crecientes de la población. Y la tercera amenaza, desde el punto de vista más estrictamente económico, es la de la crisis del modelo neoliberal, que ha mantenido a esta élite corporativa durante los últimos 40 años, pero que es un modelo en el que se ha mantenido sobre una evolución de escaso crecimiento y además un crecimiento apalancado constantemente en el sobreendeudamiento, en una acumulación constante y creciente de deuda. Esto ya no da más de sí, estalló en el año 2008. En el 2008, en vez de solucionar el problema, la estrategia que se siguió fue el continuar alimentando la deuda, por lo menos para evitar que se hundiera el sistema, y la élite sabe que el modelo neoliberal ya no dura mucho más, sobre todo por esta acumulación creciente de deuda, que es la única que permite mantener el crecimiento. Ante esa situación en la que ya estaba Occidente en el momento en que estalla la pandemia, nos encontramos con que el propio año 2020 las propias élites corporativas, de forma expresa y pública, ponen en marcha, a través del Foro Económico Mundial, lo que denominaron el proyecto Gran Reseteo o Gran Reinicio, ¿no? Y ahí reconocen expresamente que la pandemia es una oportunidad histórica para finiquitar el modelo neoliberal, un modelo que ya no da más de sí, y poner en marcha un nuevo modelo de acuerdo, digamos, elaborado de acuerdo con sus intereses, un modelo muy orientado a los intereses de las grandes corporaciones, al que ellos llaman capitalismo inclusivo, pero que normalmente se está considerando como un capitalismo de carácter, digamos, corporativo, ¿no? Es decir, que de alguna forma lo que estamos viviendo desde hace 2 años como una crisis sanitaria no dejaría de ser una cortina de humo que trata de ocultar un poco esta realidad, ¿no? Y este proceso. Y la pregunta es, ¿por qué la élite económica occidental está planificando esta voladura controlada del modelo económico, ¿no? Y qué es ese proyecto de gran reinicio que has verbalizado en este momento? Sí, vamos a ver. Para
hacer frente a este reto que le plantea la élite corporativa, el desgaste, el agotamiento del modelo neoliberal, la élite tiene dos retos fundamentales. Uno de ellos es hacer frente al sobreendeudamiento ya acumulado. Y esto implica abordar una estrategia de lo que llamamos desapalancamiento financiero, que es reducción drástica del nivel de deuda. Y el segundo reto es poner en marcha ese nuevo modelo. Claro, la propia élite, a través de sus documentos, ya nos está diciendo cuáles son los elementos básicos en los que se quiere apoyar, y uno de ellos fundamental es la estrategia que están llamando de destrucción creativa, que es la necesidad de destruir partes del tejido económico para que las partes que permanecen puedan rentabilizar su actividad, con lo cual estamos viendo que los distintos procesos que se están produciendo desde el punto de vista económico desde el año 2019 están respondiendo de forma muy precisa a estos objetivos de la élite corporativa a través de ese proyecto del gran reinicio, ¿no? Has mencionado el concepto de desapalancamiento económico. ¿Qué es esto y tiene relación con la crisis del 2008? Sí, el desapalancamiento financiero es, digamos, la reducción del nivel de endeudamiento. Esa reducción es esencial. Hay que tener en cuenta que estamos, las cifras son distintas, depende de qué criterios se utilicen, pero alrededor de un 350% del nivel de deuda sobre PIB en este momento, cuando se considera que los niveles normales, los que existían hasta los años 70 aproximadamente, eran entre un 100 y un 150. Esto significa que situarnos en un contexto normal podría suponer reducir los niveles de endeudamiento nada menos que en un 200% sobre el PIB, sobre nuestra capacidad de producción anual, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Pero bueno, ese sería, en teoría, el objetivo de una estrategia de desapalancamiento financiero de Occidente. ¿Qué relación tiene esto con la crisis del 2008? Bien, el sobreendeudamiento y, como consecuencia, el riesgo acumulado en el sector financiero fue sin duda el detonante que hizo estallar la crisis del 2008. ¿Qué sucedió en aquel momento? Que la élite corporativa no se atrevió a llegar al final, no se atrevió a permitir que esa crisis destruyera el sistema. Estoy hablando desde el punto de vista económico ahora. Y entonces lo que hicieron es, primero, entre el 2008 y el 2010, a través de los rescates bancarios con cargo a los gobiernos, pues intentar tapar los agujeros de los problemas surgidos en el sector bancario, y a partir del 2010, por el coste político de los rescates bancarios de los gobiernos, cambiaron de estrategia y sustituyeron estos rescates por los rescates con cargo a la expansión monetaria, que es al final la emisión de dinero por parte de los bancos centrales. Se empezó con una emisión masiva que desde el año 2010 hasta el año 2019 ha sido emisiones masivas de dinero que han permitido mantener viva la economía occidental de forma artificial, pero siempre con inyecciones de dinero que han quedado fundamentalmente en el ámbito del sector bancario y de la bolsa, del mercado de valores. Para este proceso de desapalancamiento, ¿qué estrategias tienen a su alcance? ¿O podrían utilizar, Adrián? Sí, vamos a ver. Como referencia podemos utilizar los análisis que ha hecho la consultora internacional McKinsey, ¿no? McKinsey ha hecho unos análisis históricos de los distintos procesos de desapalancamiento, de reducción drástica de deuda que se han seguido en distintos países durante aproximadamente un siglo, ¿no? Y en esos procesos se detectan cuatro vías, ¿no? Una de ellas, la menos habitual, que solo se ha realmente utilizado en un caso, o que solo ha salido adelante en un caso, ha sido la del crecimiento. Es decir, ir compensando el nivel de deuda con una economía que va creciendo progresivamente, y ese propio crecimiento va absorbiendo, va haciendo que la proporción de deuda sobre la economía sea menor, ¿no? Esto no se ha conseguido prácticamente nunca, es excepcional, y probablemente se ha intentado entre la crisis del 2008 y el 2019. Se ha intentado de forma fallida, porque lo que se ha conseguido es mantener la proporción de deuda, que no incrementara más, pero no reducirla, ¿no? Los tres vías que normalmente sí se han utilizado para procesos de apalancamiento, que se han utilizado en casos repetidos, son
Una de ellas, digamos la que políticamente se considera, ya lo comentaremos, más fácil o más viable, es la inflación o la hiperinflación. A través de la inflación, el incremento de los precios hace que la proporción de las deudas cuyo nominal se mantiene, pues sea la proporción de las deudas sobre la economía sea inferior. La propia inflación va reduciendo por sí misma el peso de las deudas. Realmente se han utilizado de forma repetida para hacer frente a estos proyectos de desapalancamiento. Podemos destacar, por un lado, la vía de los recortes o de la austeridad, que es una vía políticamente muy complicada y que básicamente consiste en reducir deudas a cuenta de reducir el gasto social, reducir las pensiones, reducir los salarios y a cuenta, en muchos casos, de requisas de depósitos bancarios, ¿no? Otra vía que se ha utilizado en ocasiones es la vía de reducción del saldo de las deudas a través de impagos o de condonaciones de deuda. Pero estas vías se han utilizado fundamentalmente con respecto a la deuda externa. Es decir, hay países que han decidido que no pagan la deuda a otros países y eso tiene sus repercusiones, pero se puede más o menos gestionar. Pero es mucho más complicado en casos como el del occidente actual, donde una parte sustancial de la deuda queda en Europa o queda en Estados Unidos y eso tiene repercusiones indirectas que nos llevarían a la necesidad de utilizar los otros instrumentos de desapalancamiento, ¿no? Y la última vía sería la de la inflación, ¿eh? Es decir, utilizar el incremento de precios como una vía para que el peso de las deudas que no incrementan su valor nominal sobre una economía que por la inflación va aumentando de precio, pues se vaya reduciendo por sí mismo. La inflación, o más bien la hiperinflación, es un procedimiento que se ha utilizado sobre todo en los casos en los que se han conseguido reducciones muy importantes del endeudamiento, y esto es una referencia muy importante para nosotros, y sobre todo es la opción en la que el coste político es más bajo, ¿no? Y esta es probablemente la causa de que se haya utilizado con frecuencia, con éxito, para reducir significativamente los niveles de deuda. ¿Por qué es más bajo el coste político? Porque así como las medidas de austeridad, reducciones de pensiones, etcétera, las atribuimos siempre a alguien, a un gobierno que toma una determinada decisión, a empresas que reducen los salarios. En el caso de la inflación, pues es habitual que no se atribuyan de forma tan clara, que se diga, hay inflación, ¿no? Los medios nos dicen que hay inflación, no se dice son los bancos centrales los que la están creando, ¿no? Entonces, es muy importante ese factor, viendo cómo se ha gestionado históricamente, para que entender por qué puede ser una de las estrategias preferidas de las élites que ponen en marcha estos procesos. De alguna forma, Adrián, ¿no? Esta élite económica occidental de la que estamos hablando, y que no llega a 500 familias en todo el mundo, con la excusa, con la cortina de humo del COVID, ¿no? Está tratando de conseguir dos retos. Uno sería el de reducir esos niveles de sobreendeudamiento, ¿no? Con ese proceso de desapalancamiento que estás convencionando, y segundo, diseñar un modelo económico sin ese sobreendeudamiento y seguir con el concepto actual del crecimiento permanente. Cuando ya tenemos en este momento problemas de suministro de materias primas, tenemos el tema del picoil con el tema de la energía del petróleo, ¿tú crees que pueden conseguir estos dos retos? Bueno, desde luego es muy complicado, pero para ellos es un reto de vida o muerte, ¿no? Y por eso lo están abordando, ¿no? Vamos a ver, por un lado, para abordar el proceso de desapalancamiento, que es un proceso de unas dimensiones impresionantes, evidentemente. Y si hemos dicho que estamos hablando de la posibilidad de que sea necesario reducir la deuda hasta en un 200% sobre el PIB, nos podemos hacer a la idea de que incluso, por ejemplo, una requisa total de los depósitos no llegaría más que al 80% del PIB, con lo cual sería necesario inevitablemente pues, ir a por las pensiones, ir a por los salarios. Evidentemente el impacto político de esto es impresionante. Por eso la élite se ha planteado a la vez abordar una serie de estrategias que les permitan llegar a esa situación con una población suficientemente controlada. Y esto es esencial. Es decir, los dos factores están muy directamente relacionados. Claro, esto no es algo nuevo. Ya los procesos, por ejemplo, de censura en las redes sociales ya hace tiempo que han empezado. Ya desde hace casi 10-20 años
en todo Occidente se van adoptando medidas moderadas pero progresivas de restricciones de las libertades, y es evidente que esto se ha acelerado en el año a partir del estallido de la pandemia. Hay otro factor muy importante que es que está muy claramente registrado en las estrategias de estas élites, que es el de la reducción de los niveles de consumo. Esto lo estamos viendo muy claramente desde el año 2019, por ejemplo, a través de la desaparición de los viajes internacionales, la desaparición del turismo, la reducción del consumo de hostelería, estas modas que se están extendiendo desde las élites sobre dejar de consumir carne, por ejemplo. Todo esto está muy relacionado con lo que se está llamando la reducción de la huella de carbono personal, es decir, que las personas consuman cada vez más carbono, pero con unas estrategias que llevan en definitiva, a reducir el consumo, ¿no? Claro, esta reducción del consumo es muy importante porque las medidas de reducción de renta de las personas se aceptan mucho mejor si antes de ese momento ha bajado el consumo. Si tenemos una renta de 100 con un consumo de 100 e intentan bajarnos las rentas en un 20-30%, estallamos inmediatamente. Si antes de que nos reduzcan ese 30% nuestro consumo ya se ha reducido un 40%, lo vamos a aceptar mucho mejor, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias que tienen que poner en marcha, ¿no? Y la definición, incluso aunque todas esas medidas tuvieran éxito, tienen un coste político muy importante, pero vamos a suponer que tuvieran éxito. También, no hemos mencionado, pero una parte muy importante es la ampliación interna de mercados. Es decir, en crisis anteriores las élites corporativas han reaccionado inmediatamente compensando sus problemas internos con la ampliación de mercados en otros países, ¿no? O en colonias o en mercados asiáticos en los años 90, etc., ¿no? En este momento no tienen esos espacios. Entonces, la estrategia que están abordando a través de lo que llaman destrucción creativa es la compensación de esos mercados externos por mercados internos. ¿Cuáles son esos mercados internos? Pues los mercados de las pequeñas y medianas empresas. Entonces estamos viendo cómo se está procediendo a la destrucción sistemática de cientos de miles de pymes en sectores que están siendo progresivamente abordados por las grandes empresas, ¿no? Bueno, todo esto políticamente puede estallar en cualquier momento si es que no consiguen a la vez tener suficientemente controlada a la población, ¿no? Pero incluso aunque consiguieran sacar adelante este modelo de desapalancamiento, vamos a decir, de reducción estructural de la deuda, se enfrentarían al reto de fondo. Porque claro, esa deuda no se creó por crearla, se creó durante 40 años porque era la única forma de mantener vivo un sistema que por sí mismo no era suficientemente dinámico. Entonces necesitan crear un nuevo sistema, un nuevo modelo que sea suficientemente dinámico por sí mismo, ¿no? De los documentos y los proyectos que están poniendo sobre la mesa hay dos interpretaciones. Algunos dicen que ese nuevo modelo va a ser un capitalismo corporativo en el que estas grandes corporaciones van a rentabilizar su actividad no es solo utilizando los instrumentos capitalistas tradicionales, sino también a través de el debilitamiento drástico de la actividad del Estado y la traslación de recursos desde el Estado a través de distintas políticas y del sometimiento muy directo de los ciudadanos en su propia actividad económica de ingresos y pagos. Algunos interpretan ese modelo como un modelo, vamos a llamarlo, de capitalismo corporativo, que sería un modelo distinto del neoliberal, pero otros o muchos analistas le están denominando a este modelo más bien de feudalismo corporativo, porque ya no se basaría tanto en los modelos tradicionales de apropiación de recursos del capitalismo, sino que se tendría un parecido muy, muy alto con los modelos feudales, en el sentido de que las grandes corporaciones, de alguna forma sustituirían a los estados en una parte fundamental de sus funciones, ¿no? ¿Qué papel está teniendo el fondo de inversiones BlackRock en todo este proceso, Adrián? Bueno, BlackRock no es una gestora de fondos cualquiera, es la gestora de fondos más grande del mundo, junto a otras 4 gestoras de fondos. Son, digamos,
las mayores gestoras de fondos de Europa y Estados Unidos están interrelacionadas entre ellas además, ¿no? Bueno, BlackRock además durante estos 2 últimos años ha asumido un papel muy importante porque públicamente ha comparecido elaborando documentos y proyectos que de alguna forma están marcando los pasos que se están siguiendo dentro de este proceso en el ámbito de las políticas económicas. En concreto, en el año 2019, el 15 de agosto del 2019, BlackRock elabora un documento en el que hace referencia a la posibilidad de una nueva crisis. Recordemos que esto es 9 meses antes de que estallara la crisis COVID, pero ellos ya hablan de una nueva crisis y que frente a esa nueva crisis Occidente, que ha estado hasta ahora utilizando las políticas monetarias, la expansión monetaria para tapar todos los problemas, ya no es suficiente para Occidente esa estrategia y que hay que elaborar una nueva estrategia que ellos llaman Going Direct, digamos algo así como acción directa, ¿no? Acción directa significa que esa expansión monetaria ya no debe de quedarse estrictamente en el ámbito financiero como hasta ahora, en el ámbito de los bancos o del mercado de valores, sino que tiene que ir directamente al mercado de productos y servicios. Y esto significa crear inflación, ¿no? Y esta es la propuesta que directamente el 15 de agosto del 2019 BlackRock les hace a los bancos centrales. De tal forma que ya en septiembre y octubre del 2019, un mes después, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal ya empiezan a adoptar medidas muy claramente en esa dirección, sobre todo la Reserva Federal norteamericana, con menos claridad el Banco Central Europeo porque tiene un marco institucional distinto, pero ya empiezan a adoptar medidas enfocadas ya durante un periodo de 6 meses en las que para hacer frente a retos que surgen en el mercado monetario en aquel momento utilizan ese tipo de instrumentos de mayor expansión monetaria y expansión monetaria ya enfocada directamente a un mercado de productos y servicios que saben que iba a crear inflación. Claro, el papel de BlackRock va más allá porque a fines del 2020, sorprendentemente, 6 meses aproximadamente después del estallido de la pandemia, hacen otros análisis en los que dicen con claridad, reprochan a los bancos centrales haber aplicado las estrategias que ellos les habrían recomendado y les echan la culpa de crear un contexto que va a crear inflación. Es decir, es una política muy agresiva y que nos va a crear un contexto de inflación. Pero a la vez hacen un análisis en el que reconocen que dentro de las posibles estrategias que se pueden utilizar para abordar ese proceso de desapalancamiento, que es el reto fundamental de la economía occidental, probablemente la inflación es la estrategia políticamente más aceptable y más conveniente, ¿no? Con lo cual nos están marcando perfectamente el contexto de lo que había sucedido hasta entonces y de lo que ha sucedido también a partir de ese momento con la inflación. Desde hace ya algún tiempo, hay países que han decidido no pagar sus compras de petróleo y de otras fuentes energéticas en dólares. ¿Qué importancia tiene este hecho en la situación actual socioeconómica? Bien, el declive del dólar en su conjunto es uno de estos elementos por los que la élite corporativa occidental se está sintiendo amenazada durante los últimos años y está muy relacionado con la propia crisis del modelo neoliberal. Por un lado, la pérdida de peso, la crisis interna de la economía occidental, de Estados Unidos, fundamentalmente cuando hablamos del dólar, y por otro lado, la pérdida de peso geopolítico de Estados Unidos, tanto de peso económico como político y militar en el mundo. Todo esto hace que necesariamente el dólar, que se asentaba en ese peso predominante de Estados Unidos, vaya perdiendo peso progresivamente. Pero es que la utilización del dólar como moneda de reserva mundial era uno de los instrumentos fundamentales para que Estados Unidos, y a través de Estados Unidos la élite corporativa, controlara la economía mundial. Entonces es un elemento clave que sabemos que se está decantando y la élite corporativa sabe que eso va a suceder en un momento u otro, esa pérdida o esa desaparición del dólar como moneda prioritaria de reserva mundial. Eso va a suceder y va a ser, digamos, una más de las amenazas que está viendo la élite corporativa occidental como necesarias, como amenazas a las que hay que hacer frente de forma inmediata, ¿no? En alguno de los últimos informes también que habéis elaborado desde Kai Center, habéis analizado el hecho de que en ese proceso de desapalancamiento económico, ¿no?, con esas posibles estrategias, dependen de una decisión política. ¿Qué
¿qué posibles eventos podrían producirse en los próximos meses, a corto plazo, que nos podrían confirmar la hipótesis económica que en esta entrevista estamos planteando? Sí, precisamente porque se trata de una decisión política, puede estar sujeta a variaciones. Cuando estamos hablando del futuro, ese futuro está muy directamente relacionado con decisiones políticas que se toman en función del contexto. Esto significa que en función de cómo evolucione la situación, la élite puede cambiar de estrategia o dentro de la misma estrategia puede modificar los plazos, ¿no? Dentro de los próximos meses tenemos, yo creo que varios acontecimientos que tenemos que seguir muy de cerca, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, es evidente que se está produciendo lo que estaba previsto, es decir, una aceleración de ese proceso de la élite corporativa de que una vez fracasada una estrategia que han seguido durante 20 años, que es atacar a los países musulmanes para a partir de ahí atacar a Rusia y China, que son sus últimos objetivos, pero en este momento están yendo directamente contra Rusia y contra China. Entonces, cómo evoluciona ese proceso de acoso directo a Rusia y China en los próximos meses puede ser una variable fundamental. Desde el punto de vista de la necesario para el desapalancamiento, sabemos que antes de proceder a esas medidas, la élite necesita que la población esté suficientemente controlada para evitar un estallido social, para evitar, vamos a decir, una rebelión política, ¿no? Entonces, seguramente durante los próximos meses tenemos que ir comprobando si esas medidas de restricción de libertades cívicas continúan o van progresando, ¿no? Va a ser un termómetro muy importante. Y desde el punto de vista estrictamente económico, yo creo que tenemos dos referencias. Uno es el mercado de valores, que está muy sobredimensionado por la expansión financiera en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, y que puede hacer crack en cualquier momento, y muy relacionado con un elemento clave de decisión política de los próximos meses, que son las políticas monetarias y las decisiones sobre los tipos de interés en concreto. Los bancos centrales ya, ¿no?, en diciembre nos han anunciado, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, que como consecuencia de la evolución de la inflación, que ya está en nuestro caso en un 6,7%, van a tomar algunas medidas en enero o febrero. Medidas que son o bien contener la expansión monetaria, la emisión de más dinero, o bien empezar a subir tipos de interés que llevan muchos años en prácticamente cero, como un instrumento para que se cree dinero a través de préstamos, ¿no? Bien, han anunciado medidas, pero medidas en principio muy moderadas para hacer frente a la inflación. Entonces tenemos que ver qué medidas se toman realmente, qué medidas toman los bancos centrales durante estos meses. Si esas medidas son tan moderadas como ahora están anunciando, eso probablemente nos está diciendo que es un mero gesto estético y que están tolerando que esa inflación se mantenga o vaya a más. Si toman medidas más drásticas, seguramente esto significaría un cambio de estrategia, significaría sustituir la inflación por una recesión o depresión que implicaría buscar la reducción de la deuda a través de medidas de recorte, austeridad, caídas de salarios, etc. ¿Y esto por qué? Porque los tipos de interés alrededor del cero durante tantos años son los que han permitido a la vez el endeudamiento. Es decir, las personas, las empresas y los gobiernos están hiperendeudados y pueden mantener esos niveles de deuda porque los tipos de interés de esas deudas están en cero. Si esos tipos de interés suben, aunque sea de forma moderada, los gobiernos van a quebrar, las empresas zombies se les llama, las empresas más deudosas van a quebrar y muchas personas van a tener muchos problemas para pagar esas deudas, la economía en general va a estallar. Por lo tanto, hay una relación muy directa entre cómo gestionan los bancos centrales los tipos de interés para que sepamos si van a optar por la estrategia de la inflación o van a optar por la estrategia de la recesión o la depresión. Aunque ya lo has comentado, Adrián, sí te pediría que pudieras comentar, ¿no?, qué intención pueda haber, ¿no?, con las medidas que se están tomando y que están dañando a los sectores económicos como las pymes. Sí, vamos a ver, dentro de las estrategias para hacer frente a los retos económicos que tiene la élite corporativa, una de ellas es el que esa élite disponga de mercados suficientes para apalancar su crecimiento. Hay que tener en cuenta que la élite corporativa no toma medidas en función del interés general.
Es decir, no le importa tanto cómo vaya la economía en su conjunto, le importa cómo vaya su economía, sus beneficios, ¿no? Dentro de ese contexto decíamos que en crisis anteriores las élites económicas han tomado repetidamente decisiones de solucionar sus problemas internos ampliando sus mercados en el exterior. Y esto se ha hecho a veces a través de colonias, a través de guerras entre imperialistas para apropiarse de mercados del enemigo, etc., ¿no? Pero eso en este momento es imposible, porque no hay nuevos mercados coloniales a los que la élite occidental pueda llegar. Hay un bloqueo geopolítico con China y Rusia que les impide abordar ese tipo de estrategias, y entonces lo que han decidido es sustituir esas estrategias de apropiarse de mercados exteriores por apropiarse de los únicos mercados que les quedan, son mercados interiores. ¿Cuáles son esos mercados interiores? Los mercados de las pequeñas y medianas empresas. Y entonces ese es el contexto en el que están adoptando medidas sucesivas por las que aprovechan las pequeñas crisis que se crean, pequeñas o grandes crisis, sin duda alguna las crisis creadas por la pandemia, para en distintos sectores hacer quebrar a miles de pequeñas y medianas empresas y hacerse con sus mercados. Esto está sucediendo en muchos sectores, en pequeño comercio, en cultura, distribución, transporte, etc. Has comentado también un par de veces, pero la pregunta es muy explícita, para que la gente que se haya sorprendido al ver un poco esta entrevista, ¿no? ¿Consideras que hay un riesgo potencial sobre la requisa de nuestros depósitos bancarios, de nuestros ahorros a lo largo de toda la vida? Sí, vamos a ver. Que hay riesgo sobre nuestros depósitos está claro, pero ese riesgo puede venir por dos vías distintas. Un riesgo muy directo es el de la inflación. La inflación, una inflación del 10%, significa que nuestros depósitos, como los intereses están al cero, nuestros depósitos pierden un 10% de valor. Si mantenemos una cuenta corriente durante 10 años con un 10% de inflación, nos quedaría prácticamente reducida a cero, ¿no? Entonces, la primera vía de ataque sobre los depósitos va a ser, sin duda, la inflación. Pero también tenemos experiencias históricas en las que se ha procedido directamente a actuar contra los depósitos bancarios, o bien, por ejemplo, a través de un impuesto, o bien a través de imputación de pérdidas generadas por los bancos en los que esos depósitos están situados. Esto sucedió en el caso de la anterior crisis, se comentó repetidamente que este riesgo existía, pero solo se aplicó en el caso de Chipre, aunque la amenaza quedó ahí sobre la mesa. Y sabemos que esto podría suceder si hay un riesgo muy alto para las entidades bancarias. Sabemos que ese riesgo existe. Ese riesgo puede venir o bien porque se opte por la estrategia que comentábamos anteriormente de recesión, depresión, que haga caer a empresas y que haga caer a bancos, y las caídas bancarias o las pérdidas bancarias se repercutan sobre los depósitos, o bien porque si se procediera a una estrategia de reducción por vía condonaciones de deudas o decisiones genéricas de impagos, también esto repercutiría necesariamente, por ser deuda interna, como hemos comentado antes, sobre los balances de los bancos, y consecuentemente esto se repercutiría también sobre los depósitos. Pero teniendo en cuenta las cifras de deuda a las que nos enfrentamos, si se quiere realmente situar la deuda en niveles históricamente aceptables del 100 al 150%, por tanto reducirla en aproximadamente un 200% sobre el PIB, o hay que tener en cuenta que las reducciones, por ejemplo, del gasto público, de las pensiones o de los salarios, solo tienen impacto de forma continuada en el tiempo. La reducción, el atacar los depósitos, es la vía más directa y más fácil. En este momento habría una legislación para casos de emergencia de cara a poder amparar esta requisa de depósitos bancarios. ¿Está protegido esa normativa que se dice de que los depósitos en las cuentas corrientes están garantizados hasta esos 100.000 euros? Bueno, sí, efectivamente hay garantías en todos los países, son distintas en Europa y en Estados Unidos, pero no hay ninguna garantía de que esas normativas no se modifiquen en casos de seguridad nacional, y hay que tener en cuenta que nos estamos enfrentando a una crisis civilizatoria, con lo cual el que en este momento haya una norma que nos proteja no nos garantiza que no nos siga protegiendo mañana. ¿Qué papel nos queda para la gente sencilla, para el pueblo llano, para salir de esta situación? Es decir, no podemos estar un poco al albur
¿no?, de estas decisiones de la élite económica occidental, ¿qué podríamos hacer la gente sencilla, desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que las grandes corporaciones, las grandes multinacionales saben que uno de los grandes o el riesgo más importante de este proceso es la reacción popular. Es decir, el que pueda existir una reacción popular frente a la cual no sean capaces de poner en marcha este tipo de medidas. El miedo a esa reacción popular es lo que les llevó a no llevar a término ese proceso de desapalancamiento durante la crisis del 2008. Una reacción popular puede hacer imposible también ese proceso. Una reacción popular que puede ser o bien directamente contra las medidas económicas o bien contra las medidas de restricción de libertades, que son las que también evidentemente están enfocadas hacia hacer posible el proceso. El que las personas por sí mismas sean capaces de ser conscientes de la situación y de rebelarse frente a la misma y rebelarse, de ser posible, de forma organizada y colectiva, pues es absolutamente definitivo para que este proceso salga adelante o no. Con la situación que estás describiendo, ¿no?, y la encrucijada en la que nos encontramos, ¿consideras que estamos en un momento crucial para las próximas generaciones, para nuestros hijos y nuestras hijas? Sin duda. Ya hemos dicho que frente a anteriores hipótesis sobre el desgaste del capitalismo o desgaste del neoliberalismo, ahora son las propias élites occidentales, las propias grandes corporaciones las que nos dicen que el sistema está agotado y que ellos están intentando hacer su revolución. Ahora nos estamos enfrentando a una revolución, pero una revolución corporativa, una revolución de las corporaciones en las que quieren dar un salto adelante. Dicen, el neoliberalismo se ha acabado, y eso parece que está claro. Estamos ante un momento histórico en que nos enfrentamos a un nuevo sistema. Ese nuevo sistema, dependiendo de nuestra capacidad de reacción, va a ser un sistema controlado en base a los intereses generales, si somos capaces de imponer los intereses generales frente a los de las grandes corporaciones, o va a ser un sistema controlado por las grandes corporaciones, pero ya no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político y social. Y nos están apuntando a un futuro que ya hemos dicho que muchos están denominando probablemente más de feudalismo corporativo que de capitalismo corporativo, porque se está enfocando hacia un sistema socioeconómico en el que las grandes corporaciones controlarían no solo la economía occidental, sino también la política y la sociedad de forma mucho más directa que lo han controlado hasta ahora. Por lo tanto, evidentemente estamos ante un momento histórico clave, ¿no? Los responsables de la versión oficial, que están detrás de la crisis vinculada con el COVID, han vendido una promesa a la sociedad. Esta promesa sería: obedece, acepta las restricciones de tus derechos fundamentales, acepta los confinamientos, acepta la mascarilla, vacúnate, usa el pasaporte COVID, y si cumples con todo esto, te devolveremos a la normalidad de hace 2 años. Pero los fundamentos económicos que aquí expones serían una prueba de que esta promesa es mentira, es falsa, ya que la vuelta a la normalidad de hace 2 años es imposible desde el punto de vista socioeconómico. Y en realidad, lo que están realmente es proponiendo una nueva sociedad restringida en derechos democráticos, es decir, una sociedad totalitaria. ¿Compartes esta reflexión? Sí, yo creo que está claro que el proyecto, vamos a llamar de gran reinicio, como le llaman ellos, es un proyecto que implica una restricción sustancial de derechos, y restricción sustancial y progresiva. Lo que no podemos saber con seguridad es hasta dónde quieren llegar en esa restricción, pero es evidente que no estamos hablando en ningún caso, ni bajo ninguna hipótesis, de una vuelta a la situación anterior. El modelo anterior está agotado, sabemos que ese modelo no va a volver, y ese modelo futuro, ni el que podemos especular desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos, ni el que pretenden las grandes corporaciones, tienen nada que ver con el modelo anterior. Por lo tanto, salvo que, podría ser que ese proyecto fracasara, tuviesen que reorientarlo, pero es evidente que su objetivo es seguir avanzando
en las dos líneas de reestructuración económica y de restricción progresiva de los derechos civiles que hemos comentado. Estamos hablando de unas medidas, por lo menos en primera instancia, desde el punto de vista del desapalancamiento financiero, tan duras y tan drásticas que es muy fácil que sean imposibles de llevar a cabo sin una dictadura, aunque sea de carácter temporal. Pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, una requisa de depósitos tendría un efecto inmediato, pero el impacto de reducciones salariales o de reducciones de las pensiones se proyecta en el tiempo, pues tendríamos que hablar quizás de una restricción drástica de derechos civiles o incluso de un sistema dictatorial de aproximadamente un periodo de 10 años, por lo menos. Eso olvidándonos de que están proyectando un nuevo sistema de carácter corporativo feudal. ¿Qué función cumpliría el pasaporte COVID en este proceso de restricciones y de control social? Bueno, durante los 2 últimos años estamos asistiendo a distintos procesos normativos en Europa y en Estados Unidos que de forma muy similar, que según cómo lo interpretemos a veces podemos decir que quizás sea casual, pero con una clara interrelación, avanzan en la misma dirección de control de las actividades, de forma muy directa de las actividades de los ciudadanos. Y estamos hablando no de hace 5 o 10 años, sino de los años casualmente 2019-2020. En estos 2 años se produce, bueno, tenemos el pase COVID como es un instrumento claro de control de los ciudadanos, de control personal de los ciudadanos en un ámbito muy concreto, pero también se habla de instrumentos digitales similares que se quieren implantar en Europa y en Estados Unidos para el control general de la situación sanitaria de las personas. Entonces ya sería pasar de la vacunación a la situación sanitaria en general. Pero luego tenemos otros documentos en los que se nos habla con claridad de la importancia del control de las actividades de las personas, del control incluso económico, de los gastos y de los ingresos de las personas desde el punto de vista de la huella de carbono. Está diciendo, es muy importante controlar a las personas para asegurarnos de que en sus gastos no generan un impacto económico, un impacto excesivo en la huella de carbono. Y luego se nos dice que hay que implantar un ID, un documento de identidad digital que incorpore todos estos elementos. Y luego también se nos habla desde el punto de vista de las políticas económicas y monetarias, se nos habla de las políticas del salto a la política monetaria individual, es decir, a que los bancos centrales no gestionen exclusivamente las actividades económicas de los bancos, sino que puedan incidir en las actividades económicas de las personas individualmente. Es decir, todo esto está apuntando a una serie de medidas que avanzan todas ellas en la misma dirección y no en momentos distintos, sino casualmente justo en los años 19 y 20. No necesariamente como consecuencia de la pandemia, sino muchas de ellas en los meses anteriores a la pandemia. Todo esto nos está indicando lamentablemente una voluntad muy clara de avanzar desde distintas direcciones en el control de las personas, tanto desde el punto de vista de la gestión económica como desde el punto de vista de las actividades personales, ¿no? Si el origen de la actual crisis es socioeconómica y los responsables de la versión oficial nos quieren llevar a esa sociedad totalitaria, ¿dónde está la salida democrática para el pueblo? ¿Dónde la visualizas? Bueno, yo creo que esas salidas se pueden visualizar desde un punto de vista teórico sobre cómo debían ser. Nosotros hasta ahora hablábamos de 5 posibles modelos para Europa, ¿no?, desde un punto de vista teórico, pero claro, para que cualquier modelo teórico desde un punto de vista socioeconómico sea viable, hay que pensar cuáles son las fuerzas que están detrás para apoyarlo. Y en este momento, teniendo en cuenta cuál es el enfoque que claramente quieren dar esas élites corporativas que controlan, de hecho, Europa y Estados Unidos, la clave para que haya algún modelo alternativo es que las personas tengan suficiente capacidad de reacción. Las personas y las estructuras sociales que estas personas puedan crear. El problema es que las estructuras sociales fundamentales con las que contábamos hasta ahora
han sido durante los últimos años claramente cooptadas por las élites y controladas por las élites corporativas. Entonces tenemos que detectar cuáles de esas estructuras sociales son válidas para definir un proyecto alternativo o qué estructuras nuevas es necesario crear. De alguna forma, la autoorganización popular tendría que ser un poco la vía de salida democrática para el pueblo. Pues parece que sí. Hay otros elementos, evidentemente. No sabemos qué va a pasar con el contexto geopolítico. Eso puede ser muy importante. Esa pugna radical entre China, Rusia y Occidente, el que se desencadene o el que se desenvuelva de una u otra forma puede ser muy importante para que también evolucionen los contextos políticos internos, ¿no? Pero fundamentalmente, junto a ese contexto geopolítico, la capacidad de organización, de autoorganización de las personas es clave, sin duda. Bueno, para terminar, ¿no? Llamará la atención que esta entrevista se tenga que realizar con estos medios, ¿no? Cuando tendría que ser transmitida, organizada desde los medios de comunicación, vamos a decir, más conocidos, ¿no? Pero quería hacerte el siguiente comentario. En el Boletín Oficial del País Vasco, del 13 de diciembre, que cualquier persona puede comprobar hoy en día, aparece la resolución de la concesión de las ayudas económicas a los medios de comunicación vascos por un importe de 5 millones de euros. En la relación aparecen todos los medios de comunicación sin excepción. El Correo ha cobrado 1.600.000 euros. Diario Vasco, 747.000 euros. Deia, 558.000 euros. Noticias de Guipúzcoa y Álava, 280.000 euros. Gara, 300.000 euros. Berria, 290.000 euros. Y también aparecen las radios más conocidas. En ese decreto además se menciona el por qué y el para qué se les concede esas ayudas y lo relacionan con la línea informativa de la pandemia. ¿Qué opinas del papel que están teniendo todos los medios de comunicación legitimando día a día la versión oficial? Bueno, vamos a ver. En general, los medios de comunicación tradicionales estaban perfectamente controlados ya antes de la pandemia por las élites corporativas desde hace muchos años, ¿no? En conjunto, podemos hablar de que, por un lado, los medios de comunicación, por otro lado, las élites políticas, en las que se mantenía una relativa pluralidad, que normalmente ubicábamos en el contexto de izquierda-derecha, extrema izquierda, extrema derecha, esa relativa pluralidad que existió quizás desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, desaparece con el neoliberalismo por un lado y con la caída de la Unión Soviética por otro lado, ¿no? Entonces se mantienen los términos izquierda-derecha y tal, pero en la práctica desaparece realmente la oposición política y lo que es izquierda-derecha-centro en realidad son proyectos neoliberales de izquierda. Nosotros decíamos proyectos neoliberales de izquierda, neoliberales de derecha, neoliberales de centro, ¿eh? Entre ellos se insultan constantemente en la televisión, pero sabemos que luego las políticas prácticas que aplican pues no son capaces de diferenciarse, de salirse del marco establecido por ese sistema, que al final es el controlado por esa élite corporativa, que además controla los grandes medios de forma directa, los pequeños de forma indirecta, etc., ¿no? Es decir, Internet es precisamente el espacio en el que este monopolio se rompió, y de ahí vienen esos constantes ataques sobre lo que Internet supone como fuente alternativa y los intentos constantes de controlar Internet, ¿no? Entonces, ese control de los medios no es nuevo, y yo diría que es casi imposible para un medio de comunicación oficial mantenerse fuera de ese entorno oficial, fuera de las corrientes, de los grandes intereses de esas élites corporativas, salvo en temas de segundo nivel o que dialécticamente puedan dar juego como ese constante pelea teórica entre izquierda y derecha, que sabemos que no tienen nada que ver con los conceptos que se manejaban al respecto en los años 70 o 80, por ejemplo. Ya terminamos Adrián, una pregunta sobre el tema del papel de los partidos políticos. ¿Qué interpretación se puede hacer ante el hecho de que todos los partidos políticos, sin excepción, hablamos en el ámbito vasco, desde hace 2 años estén legitimando y reproduciendo la versión oficial? Y tomo prestada una idea de Jonander Echeverría,
de nuestro querido Jonander Echeverría, es decano del Colegio de Biólogos del País Vasco, cuando dice que como un virus ha desenmascarado a los partidos de la izquierda vasca en general y de la izquierda abertzale en particular. ¿Qué te parece? Sí, bueno, vamos a ver. En la reacción frente a la pandemia puede haber dos factores. Puede haber un primer factor inicial de desconcierto ante un tema, vamos a decir, sanitariamente o científicamente complejo, que es comprensible, pero lo que nos revela lo que ha sucedido en estos 2 años es algo similar a lo que comentábamos sobre los medios de comunicación. Es decir, los grupos políticos que pretenden actuar en el ámbito institucional en Europa y en Estados Unidos no pueden desmarcarse de los intereses de las élites corporativas. Es, vamos a decir, imposible. Es imposible. Quedarían fuera de juego inmediatamente. Y eso ellos lo saben perfectamente. Entonces, si intentan hacer política institucional, tienen que seguir las grandes líneas. Y está claro que en los últimos 2-3 años las élites corporativas han marcado fronteras. Han dicho, ahora vamos a dejarnos de tonterías, estamos ante una situación históricamente clave, nuestros objetivos son claros y no vamos a tolerar que nadie se salga, por lo menos durante estos años, se salga del marco que nosotros marcamos. Entonces, los partidos de izquierda, de derecha, de centro, saben que todos ellos, de una forma o de otra, salvo que se tomen la decisión de salirse del juego institucional, no tienen más remedio que mantenerse dentro de ese marco. Pues Adrián, muchas gracias. Agradecerte tu trabajo y tu aportación. Creo que en este momento es una aportación con visión estratégica para el conjunto de nuestro pueblo. Sin esa visión estratégica no podríamos traspasar esa cortina de humo que nos han construido desde hace 2 años con el tema de la crisis del COVID, y si no podemos pudiendo traspasar esa cortina con esa visión estratégica, podemos hacer un diagnóstico más acertado de lo que está pasando y desde esa autoorganización popular poder tomar medidas que nos garanticen un poco a las próximas generaciones. Muy bien, Gabriel. Gracias a vosotros, por supuesto.